Y continuamos conversando con Alejandro Báez, el doctor Alejandro Báez, quien es el director del Comité de Emergencia de Gestión Sanitaria. Antes de entrar en la curva, en las predicciones, en las pruebas, que es un tema muy importante, sobre todo con la visión de la prueba de la saliva, y de otros temas, yo le dejé una pregunta. Usted hablaba del confinamiento, hasta dónde tenía que llegar, que no estaba contento con lo que estábamos viendo, porque en el día a día se ve una actividad prácticamente normal hasta las 6 de la tarde. Y escuchamos al ministro de Salud decir que las medidas debían arreciar, que debía ponerse un toque de queda más amplio, y luego al ministro Montalvo decir que eso no iba a ocurrir, porque hubo mucha confusión en la gente y la gente ya se preparaba para ir a los supermercados. No, incluso María Cela, los industriales de Herrera pidieron formalmente que se regresara a la actividad comercial ya de forma paulatina y con otras medidas de distanciamiento. Exacto. Que se vuelva a la producción. Hay contradicción. ¿Qué es lo que ustedes realmente esperan lograr? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? ¿O qué es lo que ustedes van a implementar? Porque esto no es recomendar. Sí, yo me atrevería a decir que más que contradicción, hay que entender lo dinámico que es este tema y cómo hay diferentes medidas que se tienen que trabajar y discutir y analizar de una forma coherente. Y como el ministro de Salud está dando la cara todos los días, tiene la mano metida en el fuego, está trabajando largos días buscando soluciones. Y en el momento que él habló de apretar las medidas restrictivas, yo pienso que lo que él estaba haciendo era ventilando la frustración de que el dominicano lo está tomando no con la seriedad necesaria, sino que está en la calle. Y realmente en mesas técnicas se están discutiendo el triángulo que representa las medidas restrictivas. Y podemos hablar de eso un poquito. Por un lado, las medidas restrictivas de distanciamiento social, de aplanamiento de la curva, de cuarentena, todo eso tiene un impacto epidemiológico importante. Al hacerlo, trabajamos lo que se llama el R0, que es la habilidad de que una persona contagiada no replique, no comunique esa enfermedad a otras personas a su alrededor en base a esas medidas. Por otro lado, las medidas restrictivas también tienen un impacto importantísimo en la economía. Macroeconómicamente, el Producto Interno Bruto sufre por el efecto que tiene en la productividad. Pero por otro lado, las medidas restrictivas y la cuarentena también deben verse desde la óptica de derechos civiles en una sociedad democrática. Entonces, ese balance es difícil. Y el ministro comunicó algo que no es secreto. Las medidas restrictivas funcionan. Si tenemos una cuarentena de un horario específico y hablamos de servicios esenciales, tenemos que entender cómo enforzar, cómo acatar esas medidas restrictivas, porque de lo contrario vamos a seguir con el tema de contagio y vamos a colmar la capacidad de respuesta y vamos a tener un problema mayor de salud pública. Yo pienso que lo que el ministro dijo se interpretó de una forma extrema y el ministro Montalvo, lo que dijo el ministro de Salud y el ministro Montalvo, sabiamente aclaró para calmar esa percepción de que la gente anticipaba de que iba a haber una cuarentena de 24 horas y no sabían qué hacer. Ahí es donde está el balance, en que la gente sepa que hay que enforzar, hay que acatar esas medidas y que de repente, sí es verdad que hay que prepararse. Nosotros tenemos un dogma en desastre y dice, prepárate para lo peor, pero ten esperanza en lo mejor. Así es que se resuelve ese abordaje. Doctor, en el caso de las pruebas, el ministro de Salud dijo ayer que con la implementación de un nuevo equipo van a poder cuadruplicar la cantidad de pruebas que se están haciendo. Evidentemente es fundamental que se amplíe el número de pruebas para tener una idea real de lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Cómo han enfrentado ustedes el tema de la escasez de pruebas para el control de la pandemia? Sí, y gracias por la oportunidad de aclarar eso un poquito. El tema de la prueba, lo primero que hay que decir es que todos estamos de acuerdo que el aumento de pruebas es bueno. Todos. Claro. También hay que entender por qué es bueno. No es que la prueba, vamos a tirar 200,000 pruebas a la calle y las pruebas van a salvar vidas ni van a curar a las personas. No, por supuesto que no.
las pruebas se tienen que articular dentro de una base de datos central que me permita tener un pulso epidemiológico local para saber cuáles son las intervenciones que yo tengo que hacer. Exacto. Entonces, con eso en mente, vamos a hablar un poquito de cuáles son los obstáculos que estamos viendo. Esta pandemia ha creado un shock económico que principalmente afecta a líneas de suministro. El mundo entero está compitiendo por los mismos insumos. Lo que necesitamos nosotros es reactivo, lo necesita Europa, Estados Unidos, Suramérica. Y si no lo pedimos ahora, otra persona lo va a pedir. Dominicana no produce reactivo de pruebas. Dominicana no produce pruebas rápidas. El otro tema de las pruebas rápidas es que hay pruebas de diferente calidad, de diferentes países. Y tiene que haber un proceso de validación. No es que un empresario va a comprar 200,000 pruebas, la va a tirar a la calle. Si no es validada, y Salud Pública ha hecho un esfuerzo muy importante de validación. Hay pruebas que están saliendo con un 43% de falso negativo. Hay que entender que un 50% es tirar una moneda en el aire. No sirve. Entonces, la idea es que como uno entiende esa dinámica de prueba PCR, esa dinámica de prueba rápida, también hay que entender que la positividad de la prueba depende de muchísimas cosas, o la validez de la prueba depende de cuándo uno la toma, de cómo uno la toma, de en qué momento de la dinámica viral se toma, y todo Pero eso. me imagino, doctor, que las pruebas rápidas podrían ser utilizadas ya para personas que no se ha confirmado, que a pesar de tener la clínica que indica que podría tener el COVID, no se ha confirmado. Igual con personas que fallecen, que se sospecha que ha sido por COVID, para confirmar que ese fallecido ha sido y sumarlo a las estadísticas. Pero a personas que están con pequeños síntomas es difícil porque hay que esperar varios días para que se desarrollen los anticuerpos. A mí sí me llama mucho la atención la prueba de la saliva, que se ha demostrado incluso que puede ser más efectiva en algunos casos que la nasofaringia, que es la que te llega hasta donde dicen que ya no aparecen los hisopos y ni siquiera el material de transporte de la muestra. ¿Ustedes van a empezar a implementarla y cuán fácil va a ser ese manejo para que la gente, porque la saliva tú la puedes echar como si fuera una muestra de orina y enviarla al laboratorio? Eso sería mucho más rápido y efectivo, ¿no, doctor? Sí, y si se fija, ese trabajo había que hacerlo. Ese tema de democratización de las pruebas, donde entendíamos que los hisopos, yo trabajé en Estados Unidos 3 meses COVID antes de venir para acá. En Estados Unidos había días que no teníamos hisopos, porque hay un tema de utilización. Eso venía. Si de una forma científica quitábamos el hisopo y el carrier de la ecuación y socializábamos mejor la toma de muestra, ya ahora entonces no es que un laboratorio supla los hisopos, ahora es cualquier laboratorio comunitario puede tomar la muestra y llevarlo a un laboratorio que lo procese. Igual necesita el reactivo, ¿verdad, doctor? Para poder hacer la prueba. Sí, entonces ese otro elemento. Uno es la democratización, otro es el aumento de la capacidad de laboratorio privado y laboratorio nacional. Ya el esfuerzo del ministro de Salud Pública con las intervenciones a nivel de máquina procesadora y los reactivos, vamos a poder llegar hasta 900 pruebas al día con el Laboratorio Nacional. Eso, más las privadas. ¿Cuántas son las privadas por parte de Amadita, Referencia, Patria Rivas, que creo que se va a sumar también? Más combinado, en el día de hoy, estamos hablando de casi 1,000 pruebas en el sector privado nada más, al día. Diarias. ¿O muestras que se toman o que se procesan? Porque el procesador sigue siendo... Que se procesan. Ahí hay una limitante, por ejemplo, hay laboratorios que están haciendo ese procesamiento manual porque no tienen la maquinaria para hacerlo automático y por eso su habilidad de procesar está limitada. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos procesar para realmente acercarnos a una proyección verídica de la curva y sobre todo sincerizar la letalidad, el nivel de letalidad del virus en República Dominicana? ¿Lo real en cuanto a número o lo real en cuanto a procesos? No, la capacidad de hacer pruebas, de procesar muestras que necesita este país para poder tener una proyección certera de lo que va a ocurrir a corto, mediano y largo plazo, y por supuesto que ese nivel de letalidad no sea tan alto. Nosotros estamos casi en 6, cuando realmente debe ser 1 punto y pico. Sí, y voy a contestar primero esa parte. Hay que entender que la tasa de letalidad es un tema matemático, numerador y denominador.
si no se están haciendo el número adecuado de pruebas y tenemos un sesgo de preselección donde solamente se están haciendo pruebas a los más enfermos, entonces la tasa de letalidad va a estar artificialmente elevada. Claro. 80% de las personas con COVID van a estar asintomáticos o mínimamente sintomáticos, pero por razones logísticas de prueba, estamos limitando a lo que vemos más enfermitos, se le hace la prueba y de repente eso afecta la tasa de mortalidad, o letalidad, perdón, la tasa de letalidad. El tema de aclarar es que lo que hay que hacer es aumentar en paralelo, sector público y sector privado, la habilidad de hacer pruebas. Hay que aumentar, hay que entender que, por ejemplo, los reactivos de las máquinas, las principales casas que distribuyen reactivos están basadas en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tomó una decisión de limitar las exportaciones de insumos relacionados al COVID para enfocar en la respuesta de su país. Eso también crea un problema. La Embajada de los Estados Unidos está apoyando firmemente ese tema con exportación, importación, para ayudarnos a resolver ese problema. Entonces hay que aumentar la capacidad, hay que democratizar la toma de muestras y un elemento importante, hay que utilizar tecnologías para optimizar las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son buenas, los resultados de las pruebas rápidas tienen que integrarse en esa data. Claro. Y ayer el ministro de Defensa Paulino trabajó la integración de una máquina automática donde se coloca la prueba rápida y por Wi-Fi envía la data directa a la base de datos de nosotros y esas pruebas entran en el conteo epidemiológico para integrar entonces PCR pública y privada y pruebas rápidas también en esa analítica. Entonces tendremos un pulso preciso en tiempo real y podemos entonces intervenir de una forma predictiva dónde es que debemos de trabajar prevención y aumento de capacidad.